No te voy a mentir, no soy una niña dulce todo el tiempo, y a decir verdad yo puedo ser bastante huele bicha, como decimos acá en Puerto Rico. Durante más tiempo del que me gustaría admitir, simplemente le huía a la gente diferente a mí, y en ese episodio, aunque te lo conté, lo disfracé un poco para quedar bien contigo. Aunque sí es cierto que empecé a relacionarme con gente diferente a mí, solo lo hice con unos pocos, y continué encerrándome en mi pequeña burbuja hasta el año pasado. Desde hace más de 15 años no veo televisión, no veo noticias, y en cuanto a la actualidad se refiere, en verdad estoy bastante aislada. Hoy en día ni siquiera escucho radio, y tampoco sé cuáles son las canciones del momento. Eso me ha ayudado a tener una vida con mayor paz y enfocada en lo que para mí es importante. Cuando me topaba con gente que vivía diferente a eso, buscaba cualquier excusa y lo sacaba de mi vida de inmediato. Luego conocí a Miguelo, y con él a muchas personas que eran mis totales opuestos, y entre otras cosas, no pagan su televisor y ven noticias 3 veces al día. Al principio, ni me molestaba en relacionarme, hasta que Augusto me preguntó cuándo yo iba a entender que se me mostró un camino que incluía la habilidad para crear burbujas de felicidad, para compartirlo. Si no lo comparto, si no lo enseño a otros, si no me salgo de la burbuja para ayudar a otros, esa burbuja se va a romper, porque todo regalo que se nos da es para compartirlo. Y si no lo hacemos así, se le dará a alguien más que sí esté dispuesto a compartirlo. Todos somos iguales, todos somos uno, y mientras más peleemos con ese dato, más ejemplos nos van a enviar. Un poco después de grabar ese episodio, me senté a ver la coma y con la mamá de Miguelo, porque a ella le gustaba en ese momento, y eso era lo que podíamos compartir. Con los años, ver ese programa se ha sustituido por hablar por horas durante mis visitas a su casa, y para mi sorpresa, hablar de guías de seres fallecidos y de canalización, que corría en su familia, y que si no nos hubiera dado la oportunidad, nunca hubiéramos compartido. Hoy estoy orgullosa de decir que soy menos huele bicha cada día, y que sigo aprendiendo de esos de los que dije un día que no se podía aprender nada. Cuando yo era pequeña, solíamos tener horarios bien estrictos y no había mucho tiempo para jugar. A medida que fui creciendo, tuve más control de mi tiempo, sobre todo cuando me mudé sola, pero para ese momento ya tenía 23 años, y entre comillas ya no era momento de jugar. Ese episodio fue inspirado por ese reloj del que te conté, pero también por unos tenis que me compré a esos mismos 23 años. Estaba buscando unos tenis cómodos para el trabajo, cuando tropecé con los más perfectos del mundo. Eran de los Avengers, con un toque parecido a la Jordan 1 que siempre me han encantado, y tenían luces que encienden cuando pisas. Además de una lucecita blanca que sale a la misma vez de la mano de Iron Man. Cuando los vi, casi lloro de la emoción, y a la vez casi lloro porque pensé que me daría vergüenza usarlos. Cuando yo era niña, yo soñaba con tener unas tenis de esas que tienen lucecitas, pero éramos 3 y la cosa estaba apretada, así que nunca las pedí. En ese momento tenía el dinero, y no había ninguna razón para no comprarlas, excepto la vergüenza de usar zapatos de niños, entre comillas. Que total, soy tamaño 2,5, todos mis zapatos son de niños como quiera. Decidí cumplir mi sueño, sin preocuparme de que no los cumplía a la edad adecuada, entre comillas, otra vez. Y los usé cada noche para trabajar en un restaurante que era como un jardín y tenía luces tan tenues que era imposible no ver mis tenis brillando. Hice reír a muchos y fui feliz en el proceso. En cierto punto, le perdí tanto la vergüenza que me las llevaba a bailar sola en mi esquina de la disco. Comprar esos tenis y esos relojes fue parte de mi camino hacia la desfachatez, que te recomiendo altamente. Llevaba años escribiendo por épocas, a veces solo a manera de mini cartas, en mensajes de texto, o en fragmentos de historias para mí misma, en el email. Como soy media ermitaña, muchas veces, por no decir siempre, me resulta mucho más fácil escribir las cosas que andar llamando para decir que estoy bien, o salir para tomarme un café con alguien a enseñarle las fotos de las cosas que he vivido, o hablarle sobre mis emociones y la falta de ellas. Estando en Perú, en una guagua de camino a Arequipa, por primera vez le puse nombre a uno de esos escritos llenos de anécdotas, que era un mensaje para unas amigas que para mí son mis hermanas. En esa ocasión la historia que les contaba iba en grande, considerando la concentración de papelones en un periodo de 24 horas. Y le llamé Bitácora de Aventuras. Luego de eso, todas mis historias se convirtieron en bitácoras. Quizás la niña que dijo en su graduación de kinder que quería ser marinera sigue presente y me susurró ese nombre, para contrarrestar que escasamente he navegado por mi cuenta en un kayak. Después de eso, hice el ejercicio de contarles mis historias por mensajes mientras viajaba, para de alguna manera tener algo de compañía y a la vez convertir en chistes los trabas del camino. Esta fue la primera introducción que escribí a todo este proyecto, y aventura de contar historias. Unos días después de escribir la historia del episodio, ya en Arequipa, conocí un lugar que cambiaría mi vida para siempre, y para mí fue súper inesperado. Como no tenía pensado originalmente pasar más de un día en esa ciudad, y todo se dio por el cambio de planes de la huelga en Puno, decidí usar el segundo día para salir a caminar sin rumbo. Tropecé con un antiguo convento, y como era una mini ciudad dentro de la ciudad, me recordó a mi proyecto de tesis y quise visitarlo. Arequipa es una de las ciudades más místicas que he conocido, quizás porque soy caribeña y tener un volcán blanco altísimo de fondo en toda la caminata me parecía mágico.
Estando en el convento, me detuve en cuanto rincón había. Todo me parecía un espacio sagrado. Era como el mejor lugar existente para estar en contemplación. En ese momento no lo sabía, pero poco a poco, cada año me fui acercando a lo que hoy en día siento que es mi misión, vivir en meditación constante o contemplación y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por primera vez en mi vida entendí a mujeres que había criticado grandemente en la vida. Siempre me preguntaba por qué las monjas se sometían a vivir en claustro y desperdiciar entre comillas sus vidas. Ese día lo entendí y supe que si hubiera estado viva en ese momento, esa hubiera sido mi vida. Y no solo eso, deseé tener un rincón en donde pasar el día en meditación y decidí que en eso se convertiría la finca, en un jardín contemplativo, no solo para mí, sino para todo el que desee ir. Cuando salí del convento, habían pasado 6 horas. Yo ni me enteré. Desde entonces veo la vida monástica y los espacios de retiro con ojitos diferentes y espero que este espacio se convierta en eso.